Bienvenidos a un video más. Hoy tenemos en el taller un dolor de cabeza, el cual pues me gustaría compartirles. Ya hicimos el diagnóstico, pero estaba el cliente acá y no podía grabarlo cuando hicimos el diagnóstico. Entonces, pero ya sabemos qué es lo que tiene el vehículo y me gustaría compartírselos para que a ustedes no les pase esto, o al menos ustedes ya comiencen a ahorrarse un poco de trabajo, ya que a nosotros nos costó bastante trabajito poder encontrar el problema, más aún en la ubicación donde va. Un poquito de historial de este vehículo es que el vehículo vino aquí al taller para el reemplazo del alternador. Vino a que reemplazáramos el alternador porque el alternador viejo se pegó, reventó la correa de accesorios y dejó de cargar. Bueno, conseguimos el alternador, lo instalamos y el vehículo pues simplemente quedó y se fue. 5 minutos más tarde el cliente me llama que el vehículo no encendía. Bueno, no sé si les mencioné, esto es una Jeep Patriot 2010. Creo que sí, creo que no. Bueno, la cuestión está en que pusimos el escáner y aparecía un código referente al sistema de alimentación de sensores número 1. Voy a poner el escáner y se los voy a mostrar. Como les digo, este diagnóstico ya está hecho, pero les voy a resumir así un poco lo que hicimos para que ustedes puedan ya echárselo a la bolsa, como decimos, y tenerlo en cuenta. Como les comenté hace un momento, el vehículo vino por el alternador. Ahí está, eso quedó bien. Pusimos la correa nueva porque la reventó, y ya con eso pues el vehículo quedó en buen estado, se fue y no había nada más que hacerle. Cuando nosotros fuimos a ver el vehículo, pues logramos hacerlo encender dándole bastante marcha, y cuando encendió pues no aceleraba y quedó encendido este icono del rayito, y este icono del motor parpadeaba. Vamos a ver qué códigos tiene este vehículo. El diagnóstico ya lo tenemos hecho, pero no hemos hecho la reparación. Vamos a sacar códigos para mostrarles a ustedes y enseñarles el procedimiento, algo así resumido de qué es lo que nosotros hicimos. Vamos al escáner y nomás llegué, lo conecté y me aparecieron estos códigos. O sea, aparecía el circuito de posición de cigüeñal, pero decía almacenado, decía campo del generador abierto, pero si ven dice almacenado también. Y tenemos este código activo, que es el circuito de voltaje de referencia del 1, o sea, del sensor 1. Dice que está bajo, o sea, nos está indicando como que hay un corto. Hay un sensor en corto y está tumbando todo el sistema. Como tenemos un solo código activo, me guié por ese código, que es el P0642. Este código es el que pues a mí me daba una espinita que teníamos un problema. Tenemos el de circuito de sensor de posición de cigüeñal, pero este sensor pues aparece almacenado. Entonces vamos a la computadora para poder mostrarles la información, poder mostrarles a ustedes a qué nos da referencia el código P0642. Vamos a la computadora. Ya tenemos el vehículo seteado, como ustedes pueden ver acá en Aldata en línea, y también tenemos el código pues ya buscado. Sería el P0642,
que, como dice el escáner, nos hace referencia a lo que es voltaje de referencia del sensor 1, circuito bajo. Nos está diciendo como que el sensor, como que el sistema de 5 voltios está en corto, como que se está yendo esos 5 voltios a tierra. No nos dice circuito alto, o sea, que estuviera desconectado. Nos dice circuito bajo. Es porque se nos está yendo a tierra de una u otra forma. ¿Qué nos manda a revisar este circuito o este código? Bueno, comenzando, tenemos por acá arriba la computadora de motor. Tenemos dos salidas de 5 voltios, una en el pin 41 conector 2, otra en el pin 23 conector 1, y esta salida 41 nos alimenta estos tres sensores: el sensor del eje de leva, el sensor del cigüeñal y la garganta de aceleración. La salida en el pin 23 nos alimenta el sensor de acelerador en el pedal y el sensor de velocidad del vehículo. Nos da los pasos a seguir. Para comenzar, dice que el código está activo. Pues sí, si arrancamos el motor, el código no se borra, por más que lo queramos borrar. Con la herramienta de escaneo, seleccione ver DTC y pues el código está activo. Sí, nos manda al paso 2. En el paso 2 nos manda a revisar si el sensor de acelerador, el sensor del pedal del acelerador, tenemos los 5 voltios. Mide el voltaje del circuito de alimentación de 5 voltios. Y nos pregunta, ¿está el voltaje encima de los 4.6? Y le decimos que sí. Después nos dice reemplace el sensor. Pero en este caso no tenemos problemas con este sensor, ya que el voltaje sigue en 4.3. O sea, si tuviéramos los 5 voltios, pues el sensor es el problema. Pero como no tenemos los 5 voltios, le decimos que no. Y nos manda al paso 3, nos manda a revisar el sensor del eje de leva. Nos manda a hacer la misma prueba. Tenemos los 5 voltios, le decimos que no, o sea, porque no tenemos 5 voltios, ¿ya? Y nos manda al paso 4 a revisar el sensor del cigüeñal. Y acá en este ya pues vemos que tenemos un problemita, porque igual seguimos con los 4.3 voltios y al desconectar el sensor los 5 voltios regresan. O sea, siempre hay que hacer la prueba de desconectar el sensor para estar seguro que ese sensor no sea el que nos está dando algún tipo de inconveniente en el sistema de alimentación. Y así sucesivamente nos manda a revisar sensor por sensor. Nosotros dejamos el sensor de cigüeñal de último por la posición donde va, ya que va en un lugar muy incómodo detrás del motor en el contrafuego. Va en la parte trasera del motor, o sea, va detrás, debajo y va pegado al contrafuego, tapado con una tapadera o una protección térmica de aluminio. Por eso dejamos ese sensor de último y fue el que nos dio el problema. El sensor está en corto y por eso cuando lo desconectamos se nos va a 4.9, 5 voltios y cuando lo conectamos se nos cae el voltaje a 4.3 y ahí es donde no podemos borrar los códigos. Si lo desconectamos podemos borrar los códigos con total normalidad. Y al darle marcha nos aparece únicamente el sensor de cigüeñal, no nos aparece otro, solo un código. Bueno, vamos al vehículo para seguir explicándoles qué es lo que nosotros hicimos para poder diagnosticar este código de error. Vamos a ello. Después que ya vimos la información técnica, comenzamos a revisar sensor por sensor, así como nos indica la carta de diagnóstico. Comenzamos a ver el sensor de la garganta de aceleración, estaba bien. El sensor del pedal del acelerador estaba bien. Comenzamos a ver todo, aún hasta desconectamos el alternador pensando de que el alternador, o sea el que habíamos puesto, nos estaba tumbando lo que es los 5 voltios.
Como ven, ya tenemos todo el equipo, o sea, como les mencioné hace un momento, el diagnóstico lo hicimos, ya está hecho. Y quien nos tumbaba, o quien nos daba el problema, o sea, no nos tumbaba los 5 voltios, nos bajaba. Y ya eso la computadora lo detectaba como un problema y nos genera los códigos. Pero más aún, tenemos el código almacenado de sensor de posición de cigüeñal. No dice que tenemos un código activo, nos dice que tenemos un código almacenado, o sea, falló y pues lo guardó y ya no volvió a fallar. Entonces nuestro problema en este caso fue el sensor de posición de cigüeñal. Les voy a mostrar que tenemos 5 voltios, tenemos la tierra y no tenemos señal. Vamos a pasarle un magneto acá, vamos a ponerle el osciloscopio para que ustedes puedan ver la gráfica, ya que esto va bien incómodo ahí abajo. Nosotros hicimos las pruebas aquí afuera en el cableado, acá, aquí está, hicimos las pruebas para no sacarlo. Ya tenemos la cámara puesta en un lugar fijo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, para buscar la tierra de alimentación del sensor tenemos la lámpara LED o la lámpara lógica como la conocemos, ya que no le podemos poner una lámpara de estas así, porque vamos a dañar el driver de la computadora por el consumo. Vemos que tenemos la tierra de alimentación. Vamos al multímetro, tenemos los 5 voltios como ustedes lo vieron hace un momento, y en este otro cable tenemos también 5 voltios, que es el cable de la señal. Como ven, ahí está. Voy a ponerlo, voy a fijar esto un poco por acá. Este es el cable de la señal y este es el cable de alimentación. Vean, cable de señal. Vamos a ver nuevamente para que lo vean bien. Cable de señal, 5 voltios. Cable de alimentación, también 5 voltios. Bueno, ahora que ya corroboramos que todo esto está como debería de estar, y que corroboramos que nuestro sensor de posición de cigüeñal nos está tumbando la señal, vamos a hacerles unas muestras con el sensor conectado. Vamos a conectar el sensor y vamos a poner el osciloscopio. Como ven, al pasarle el magneto, el sensor nos genera su señal, pero nos está tumbando los 5 voltios del sistema de alimentación y nos afecta a otros sensores. Vean, acá estoy pasándole lo que es el magneto y a veces se queda sin dar su señal. O sea, ahorita en este momento la está dando y vean, hay lapsos donde deja de dar la señal. Vean ese lapso y sigo dándole acá. Vean, no hay señal. Ahí el sensor deja de trabajar y a veces vuelve a trabajar. O sea, está intermitente y esto nos afecta. No he dejado de dar toques o pasar el imán enfrente. Y vean, el sensor deja de trabajar. Vamos a asegurarnos que no se haya desconectado, cosa que no creo, pero vean, o sea, a veces funciona, a veces no. Ahí está, se quedó otra vez. Bueno, ya estamos seguros de que el sensor de posición no sirve y pues vamos a decirle al cliente que consiga el sensor. Cuando tengamos el sensor instalado, vamos a seguir otra vez grabando para mostrarles a ustedes. Vean, nos aparecen los 5 voltios y el magneto tiene que aterrizar lo que es la señal y no tenemos nada otra vez. Ahora sí, se aterriza, se cae. Vamos a decirle al cliente a ver qué nos dice. Ya nos trajeron el sensor de posición de cigüeñal. Vamos a instalarlo. El sensor de posición de cigüeñal va en este rincón, va allá abajo. No sé si lo van a alcanzar a ver. Pues ahí hay una parte como que brilla. Ahí va el sensor.
El cableado es este y luego va una protección térmica que la tenemos por ahí en algún lugar, tenemos que buscarla, pero por ahí está, tiene que estar dentro del vehículo. Vamos a instalar el sensor nuevo, verificamos códigos, vemos si arranca y damos por terminado esta reparación. Vamos a la hora de la verdad, vamos a darle marcha, ahí está, y presionamos el clutch porque es estándar y tenemos que dar marcha normalmente, no enciende ninguna luz en el tablero. Vamos a la información de códigos y vemos que no tenemos códigos, volvemos a entrar, no hay códigos de avería. Bueno, con esto finalizamos el diagnóstico, ahí está, o la explicación de este diagnóstico, ya que pues les expliqué cómo hice para solucionar el problema. Ya con esto solucionamos la instalación del sensor, nos bajaba a 700 milivoltios y eso ya el vehículo lo detectaba como problema. Amigos, no olviden suscribirse, manito arriba y nos vemos hasta la próxima.